Buenos días, buenos días. Vamos a comenzar en el auditorio 513 el panel de Derecho del Consumidor, y para ello dos especialistas de la materia que justamente antes de comenzar les pedí amablemente que marquemos algunas líneas porque es un extensísimo currículum que tienen ambos. Entonces vamos a destacar para presentarlos que el doctor Javier Hernán Weintraub es abogado, cursó estudios de posgrados en las universidades de Buenos Aires y de Salamanca, doctorado admitido por la resolución de la Facultad de Derecho, director nacional de modernización judicial en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, director del Centro de Estudios de Derecho del Consumidor de la UCES, director de los diplomados en Derecho de los Usuarios y Consumidores de UCASAL, de UCSF, de la UNS, del Colegio de Abogados de Entre Ríos y de las UCES de la Cava. Director del curso intensivo de posgrado de Derecho del Consumidor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y autor de más de 15 libros con coautorías y de decenas de artículos de doctrina y comentarios jurisprudenciales. Dictó más de 400 conferencias y cursos en diversos foros de universidades nacionales y extranjeras. Por su lado, la doctora Mónica Puga es vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba Capital, es docente universitaria y es directora adjunta del Instituto de Estudios de la Magistratura perteneciente a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Córdoba, entre otros pergaminos que no vamos a destacar en esta oportunidad, y me parece que lo más interesante es escucharlo. Si hay tiempo, después al final hacemos una serie de intercambios o debate, etcétera, etcétera, y le paso la palabra al doctor Weintraub. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Bueno, buenos días a todos. Bueno, disculpas por los minutos de demora. Decidimos tomar las armas con la doctora Puga y largar. Acá también saludamos a la moderadora que está llegando y que la vamos a trabajar seguramente en un ratito al final de las presentaciones para poder compartir con ustedes algún debate, algunas ideas, una temática tan sensible a los padecimientos cotidianos de todos nosotros, del conjunto de los ciudadanos, y tan actual, tan transversal en el mundo del derecho privado. Previo a todo, bueno, quiero agradecer la oportunidad de compartir este panel que me honra con la doctora Mónica Puga. Lamentablemente el doctor Gonzalo Soso no asistirá por una frustración como consumidor, en definitiva, porque ayer a la noche me llama del aeropuerto de Santa Fe diciendo que Avianca decidió no volar más, y eso implicó a los pasajeros que estaban esperando para tomarse el vuelo que inmediatamente debía salir. Así que bueno, compartíamos un poco telefónicamente la paradoja. Avisó a la organización ayer por la noche, se volvió a su casa cabizbajo y les transmite a través de mi persona sus saludos. Así que de alguna forma eso nos abre la posibilidad de tener un espacio de conversación, porque él nos invitó un poco a tomar su tiempo, pero nos pareció una osadía. Podemos aprovechar algunos minutos de Gonzalo igual, pero de todas formas nos va a permitir un poco el diálogo entre todos nosotros. Y bueno, a la Federación Argentina de la Magistratura por la posibilidad, decía recién, de compartir con ustedes este panel, y lo hago en la persona de mi amigo Ariel Ariza, aunque a través de él todo el enorme equipo que ha posibilitado estas magníficas jornadas en este lugar espléndido que hoy estamos visitando. Bueno, nosotros en un panel de derecho al consumidor, lógicamente uno se le ocurren una infinidad de temas para compartir, justamente en virtud de lo que decíamos recién, ¿no? La actualidad de la materia, la transversalidad, el impacto que tiene en el mundo del derecho privado. Pero en estos tiempos en los cuales estamos discutiendo, lo hacemos de manera permanente, pero precisamente estamos discutiendo los posibles cambios en la ley, la actualización de la ley. Yo tengo el honor de integrar la comisión redactora del anteproyecto de ley de defensa del consumidor que convocó el Ministerio de Producción y el Ministerio de Justicia, y que se está debatiendo a través de mecanismos de audiencia pública, y se hizo a través del sistema de justicia 2020 que el Ministerio de Justicia pone a disposición de la ciudadanía para debatir proyectos legislativos, y que anteayer se presentó hasta ahora informalmente en el Senado de la Nación, ante la Comisión de Derechos y Garantías, ahí también integrada por un ilustre profesor cordobés y joven,
colega de cámara de la doctora Puga, que es Federico Osola. Me pareció interesante trabajar un poco, compartir con ustedes algunas ideas vinculadas al concepto de consumidor, al ámbito de aplicación del derecho al consumidor y algunas reformulaciones que propone el anteproyecto. Que no son tantas, no hay que asustarse, ¿no? El anteproyecto no pretende dar vuelta al derecho del consumidor con una media, sino, como lo decimos en los fundamentos, tratamos de construir sobre la base de los cimientos que ya ha establecido, sobre todo la reforma del 2008, la experiencia práctica de estos 15 años de vigencia de esa reforma integral y, por supuesto, los enormes avances, esta es la consideración de la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de derecho del consumo. Más allá de algunas voces críticas, siempre respetables y muy fundadas, entendemos que las incorporaciones que el Código Civil y Comercial estableció en materia de derecho del consumidor han sido efectivos avances en el régimen protectorio. Todos sabemos que el derecho del consumidor, o por lo menos hay cierto consenso en cuanto a que el derecho del consumidor nace fundamentalmente como una respuesta del derecho de los contratos frente a la nueva realidad convencional. Es decir, hace apenas algunas décadas la regla general de la contratación eran las personas discutiendo de mano a mano, ¿no? De manera disparitaria y discrecional sus acuerdos, lo que ha lógicamente mutado de manera acelerada, como los tiempos que corren nos tienen acostumbrados, ¿no? Las mutaciones de los escenarios en los cuales nos desenvolvemos cada vez más precipitadas. Yo cada vez que entra alguien miro porque yo me pegué un tropezón cuando ingresé y varios han seguido mis pasos. Entonces quizás como es una comisión de derechos consumidores tenemos que poner un cartel que diga, ¿no? Cuidado con el escalón, esas cosas, ¿no? Porque hay que ejercerlo, no solo declamar, ¿no? El laboratorio está fantástico, pero también esto después en la vida cotidiana tiene que traducir la información, el deber de información. Entonces, un poco decíamos, la génesis, a mi modesto entender, tiene que ver como una respuesta, en principio de la jurisprudencia y después de la legislación, a la problemática que se suscitó como consecuencia de la irrupción del modelo contractual predispuesto, ¿no? Que en realidad es una respuesta lógica en algún punto a la manera en que los mecanismos de producción y distribución cambiaron y a través de las cuales las personas acceden a los bienes y a los servicios. Por un lado, posibilitando, como nunca en la historia, el acceso de millones de personas a ciertos niveles de confort, no más allá de las deudas sociales que en muchos países aún tenemos pendientes, pero lógicamente esta mutación a la cual hacemos referencia de los mecanismos de acceso a los bienes y los servicios requirió una adecuación del modelo contractual que resulte funcional a esta realidad. Es imposible pensar hoy la contratación masiva a través del contrato clásico, a pesar que todavía en algunas facultades de Derecho sigue siendo el modelo contractual en términos de qué es un contrato, ¿no? Y creo que es una rara avis, es una excepción absoluta. Hoy la regla general es la contratación predispuesta, que no es ni más ni menos contrato que la otra, es simplemente una modalidad que parte de bases absolutamente distintas. No hay discusión, hay aceptación y oferta. Y el consumidor nace un poco como respuesta de esto, porque en realidad cuando uno va acumulando supuestos de protección contractual, de mecanismos al principio jurisprudenciales, como la definición de las primeras cláusulas abusivas, a partir de interpretaciones de normas que ya existían pero que no las consagraban de manera expresa, fuimos construyendo un sujeto débil y después el consumidor fue configurando un poco el más representativa de aquellas situaciones de debilidad a las cuales queríamos brindar protección, porque es el que se desenvuelve en el mercado y requiere frente al sujeto que tiene enfrente, que es el proveedor, una especie de tutela que lo ponga en una situación de cierta paridad. Desde ese punto de vista, el derecho del consumidor en Argentina mismo nace con una definición de consumidor emparentada con esa perspectiva contractual. Recuerden que en el 93 el consumidor era un contratante a título oneroso de bienes y servicios. Hoy el consumidor puede ser un contratante a título oneroso de bienes y servicios, pero es mucho más que eso. Hoy un consumidor es el sujeto que se vincula en el marco de una relación de consumo con un proveedor. Y la contratación puede ser o no una circunstancia de esa relación de consumo. Obviamente que cuando identificamos un contrato tenemos un plexo de normas que lo protegen al consumidor para esa circunstancia en particular, pero no lo califica el contrato como consumidor, lo califica el vínculo jurídico de consumo. Por eso es tan importante, yo decía anteayer en el Colegio Público de Abogados, siempre recuerdo un magnífico fallo de Aida Kemmelmacher de Carlucci en la Corte de Mendoza, Sellanes con Frávega, donde ella prácticamente desarrolla toda la doctrina existente al momento en materia de definición de consumidor,
y plantea este tema donde muchas veces nos empeñamos en discutir los institutos que gobiernan la materia y no nos preocupamos mucho en entender cuándo aplicamos el derecho del consumidor, que es en definitiva el ámbito de aplicación. Ya sabemos a esta altura que el ámbito de aplicación es la relación de consumo y que esta está integrada por un proveedor y un consumidor, pero en definitiva la clave es entender de qué se trata esta cuestión del consumidor. Obviamente que el derecho del consumo como sistema estatutario, como microsistema, forma parte de toda esta historia de la atomización, de las diferentes realidades sociales que fueron siendo plasmadas en diferentes cuerpos normativos, el derecho al trabajo, el derecho al consumo, diferentes circunstancias, que ha cambiado también la realidad del derecho privado, ¿no? Que antes era un mero articulador en relaciones entre particulares y luego, con la irrupción de todas estas cuestiones que veníamos describiendo, ha significado la redefinición del rol del Estado, en términos de una intromisión muy fuerte en las relaciones entre particulares, y también el acotamiento de la llamada autonomía de la voluntad. Es decir, es muy poco el margen de maniobra que tenemos muchas veces en las relaciones mismas de derecho privado, por la intervención del Estado y por las regulaciones que éste ha llevado a cabo. Y toda esta atomización muchas veces termina necesitando algún mecanismo de articulación para que le dé un grado de coherencia, y eso es lo que de alguna forma ha invitado a esta llamada constitucionalización del derecho privado, ¿no? Volver a la Constitución como un ordenador de una cantidad de microsistemas que, si uno los analizara de manera desperdigada, no haría más que confundirnos. Y el derecho al consumo forma parte un poco de ese conjunto de normas, aunque también propone sus propias pautas de interpretación y de resolución de conflictos de interpretación. Pero en definitiva, el derecho al consumo también es un emergente de esta redefinición del derecho privado y de este nuevo rol de la administración. En el derecho del consumo argentino, el legislador pretendió brindarle al sujeto tutelado una cobertura amplia a través de un mecanismo de integración normativa muy generoso. Es decir, una vez que uno identifica una relación de consumo, tanto el artículo 3 de la ley 2440 como el 1094 del Código Civil y Comercial proponen al intérprete determinar la normativa aplicable en función de todas aquellas que sean compatibles con la relación de consumo y dilucidar los conflictos de interpretación sobre la noción de la solución más favorable para el consumidor. Yo creo a esta altura que no caben dudas, esto también lo digo en interés corporativo, que el derecho del consumidor es una rama del derecho, ¿no? ¿Por qué es una rama del derecho? Fundamentalmente por tres razones. Tiene objeto, tiene método y tiene principios. Por eso nosotros también defendemos desde muchas tribunas la necesidad de la creación del fuero del consumidor, de los tribunales que tengan competencia a partir de la existencia de una relación de consumo. Y yo pienso a veces cómo habrá sido, ahí sí me excluyo por edad, ya estoy grande, pero ahí esa sí que no la viví, pero la leí y me la contaron, cómo habrá sido la época en la cual se creó el Foro del Trabajo. No es que un día antes de la creación del Foro del Trabajo no había conflictos laborales, sencillamente que en un momento esa realidad fue tan trascendente, tan relevante y ha cobrado una autonomía y una necesidad de aplicación de principios propios que justificó la creación de mecanismos de resolución de conflictos que apliquen esos propios criterios. Pero antes los conflictos se resolvían igual, a través del fuero civil. Entonces, no es que cuando uno dice que hay que crear un fuero del consumo no exista hoy una jurisdicción que pueda entender. Lo que pasa es que los criterios mediante los cuales se van a resolver los conflictos no son lo que esta materia está exigiendo y está necesitando para alcanzar el sentido de justicia que en definitiva pregona la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico en general. Por eso decíamos, tiene objeto, tiene método y tiene principios propios, y yo creo que justamente los principios propios, los criterios propios del derecho del consumidor son los que le dan su principal nota característica. Fíjense que el derecho del consumidor no se destaca tanto por su capacidad de crear enorme cantidad de institutos propios. Fíjense que tenemos un cuerpo normativo principal de alrededor de 100 artículos y otros 30 del Código Civil y Comercial, dentro de los cuales hay muchos que se superponen con regulaciones de la ley 2440, con lo cual en definitiva ni siquiera llegan a ser 130 artículos. Y nadie va a creer que con 130 artículos resolvemos todos los conflictos de consumo. El real poder del derecho del consumidor es la capacidad que tiene de instalar criterios y principios que nos permiten interpretar las normas que son compatibles con las relaciones de consumo.
Nosotros decíamos que el ámbito de aplicación es la relación de consumo. Y también decíamos que el derecho del consumidor se construye sobre la base de las normas que resultan compatibles con esa relación de consumo en cada caso concreto. Pues bien, ¿cómo interpreto esas normas que resultan compatibles? Cuando uno va a cualquier caso concreto de consumo, digamos un contrato de seguro, un contrato de transporte, un contrato financiero, se va a encontrar con que la mayor parte de las normas aplicables son normas ajenas al derecho del consumidor. Es decir, no hay mucha diferencia entre las normas que se aplican cuando hay relación de consumo de aquellas que se aplican cuando no la hay. Entonces, ¿qué hace tan importante el derecho del consumidor? Justamente los mecanismos de interpretación a través de los cuales tamizamos esas normas aplicables. Les doy un ejemplo que compartía, yo recién hablaba con Héctor Chávez del Ministerio de Justicia, que tuve que tratar un tema muy parecido ante hacer en el colegio público y parezco a esos políticos que como van a diferentes pueblos dicen lo mismo, total, apuestan aunque en el auditorio no había ninguno de los que estuvo en el acto anterior. Así que si ninguno de ustedes estuvo en el colegio público voy a quedar como alguien que dice cosas totalmente novedosas. Y si alguno estuvo ahí, por favor hágame el favor de... Bueno, usted lo dije. De disimular, ahí está, lo decimos un poquito más elegantes. Pero... fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso de la oferta, ¿no? La oferta, que para el derecho del consumidor es tan relevante y que tiene ese carácter vinculante, que la hace tan trascendente y tan potente a los fines de comprometer al proveedor con el contenido de su mensaje comercial. Pero el concepto de oferta, la noción de oferta, ¿de dónde viene dada? ¿Ustedes vieron en el texto de la Ley de Defensa del Consumidor la definición de oferta? Ese concepto, presidente... ese concepto viene dado del Código Civil y Comercial. Lo que hace el derecho del consumidor es asignarle un efecto propio a la oferta. La oferta en el derecho privado, en el derecho civil de fondo, es un mecanismo mediante el cual un sujeto propone a otro, pero para tener carácter vinculante debe ser dirigida a un sujeto determinado o determinable. En cambio, la oferta de consumo tiene una particularidad que es que se hace obligatoria por el solo hecho de ponerla en conocimiento del público. Fíjense el valor tan relevante que tiene la oferta de consumo por el agregado que le aporta el derecho del consumidor a un instituto que viene dado por el derecho de fondo. Uno puede replicar en este caso muchísimos ejemplos similares, donde puede acreditar que el derecho del consumidor no puede funcionar sin nutrirse de aquellas normas que resulten compatibles con la relación de consumo. Es insuficiente con su propia regulación. Es que tampoco necesita tratar todos los temas. Yo no necesito tener un capítulo de protección de consumidor de seguro en la ley de consumidor. Lo que hago es integro las normas del seguro y las interpreto conforme a los criterios y pautas del derecho al consumidor. Y nos va bastante bien en ese aspecto. No dirían lo mismo los abogados de las compañías de seguro, pero bueno, en definitiva tiene que ver con que impacta la forma en que interpretamos. Si no, no estaríamos tan preocupados por el derecho al consumidor si en artículos ahí desperdigados no causáramos un impacto y un efecto tan relevante. Por eso me parece que el gran mérito del derecho al consumidor es la construcción de criterios y de pautas de interpretación que redefinen las normas o muchas veces redefinen las normas que resultan aplicables a las relaciones de consumo. Obviamente que existen además aportes propios del derecho al consumidor, lo que denominamos institutos o regulaciones propias, que además terminan nutriendo, integrando y complementando ese plexo tuitivo tan importante para equilibrar este vínculo de consumo que nace obviamente de manera desigual o desequilibrada. Ahora bien, el derecho del consumidor es un sistema de protección de la debilidad, pero no de toda la debilidad, es de un modelo de debilidad, de un tipo de debilidad. Y acá viene un poco la cuestión de la importancia de la definición de consumidor. Muchas veces creemos que cuando interpretamos la necesaria aplicación o no del derecho del consumo en un caso concreto, lo que tenemos que dilucidar es la existencia de un débil jurídico. Eso es cierto, pero la tarea del intérprete, no me quiero meter en la labor judicial, pero la tarea del intérprete no es determinar en el caso concreto si el sujeto es débil jurídico o no. Lo que importa es determinar si el sujeto encuadra en la definición que el legislador provee de debilidad. Es decir, el derecho al consumo, y coherentemente con todo el sistema protectorio en materia de consumo, es un derecho que objetiviza todo aquello sobre lo que pretende regular. Entonces, el consumidor también es un concepto objetivizado. El legislador presume que aquel sujeto que encuadra en esa definición es un débil jurídico a los fines de este sistema protectorio. Con lo cual nosotros solo debemos encontrar el encuadramiento y si no nos gusta o nos parece que es insuficiente, deberemos ir al Congreso de una manifestación y pedir que modifiquen el concepto de consumidor.
pero no tenemos posibilidad de incorporar sujetos a la ley de consumidor en la medida que no encuadren con este modelo de debilidad. Yo me atrevo a decir que el modelo de debilidad del derecho del consumidor es una presunción iuris et iure, y que en general en la práctica ha demostrado ser bastante eficaz, porque creo que todos coincidiremos en que representa bastante bien el modelo de debilidad que queremos proteger en este estatuto protectorio. Y acá también viene otra cuestión que tiene que ver con el tema de la necesaria ampliación o no del concepto de consumidor. Muchas doctrinas, amigos y colegas, se preocupan con este tema de la ampliación cada vez permanente del concepto de consumidor. Y yo creo que eso es un error. Acá lo que nos tenemos que preguntar es ¿a quién queremos proteger con el derecho al consumidor? ¿Qué modelo de debilidad queremos proteger? Porque probablemente si nosotros incorporamos a muchos sujetos al derecho al consumidor, no les estemos dando las herramientas apropiadas para proteger su situación de debilidad en particular. Es como querer proteger a un consumidor con el régimen de la discapacidad o resolver un problema de género con el derecho del consumidor. Son situaciones de debilidad distintas que requieren soluciones distintas y encuadramientos distintos. Entonces, no es que uno es más consumerista o más progresista por defender un concepto de consumo más amplio. Es hacer todo lo amplio que necesitemos para proteger a quienes creemos que necesitan cierta protección en determinado contexto, que es en relación al proveedor y en el contexto del mercado. Por eso creo que la definición del derecho argentino es muy acertada y suficientemente generosa, inclusive en relación al derecho comparado. La definición de consumidor, en definitiva, es una decisión de política legislativa, que en todo caso requiere ser modificada en el Congreso y no en la interpretación que tanto el sistema de justicia como el administrativo deben aplicar en cada caso. Y esto viene a colación también de la discusión que se suscitó con el nuevo Código Civil y Comercial en relación a la supuesta exclusión del bystander, del tercero expuesto, ¿no? Y yo creo que primero, no se excluyó genéricamente, y segundo, esa problemática tiene que ver con la pregunta a la cual hace referencia. Ese sujeto expuesto de la redacción anterior, ¿es al cual tenemos interés en proteger con el régimen de consumo? Tal vez muchos dicen que sí, muchos que no, está perfecto. Pero esa es un poco la pregunta. Yo creo que no corresponde que el sistema de protección consumidor proteja a todo aquel sujeto que se encuentre expuesto a una relación de consumo. Porque es tan ambiguo que es casi decir, cualquiera puede invocar la calidad de consumidor, y un sistema que objetiviza al sujeto tutelado y que tiene herramientas muy potentes para defenderlo, tiene que dar en el blanco, porque cuando más amplio se hace, muchas veces pierde eficacia. Y ya bastante ineficaz es como lo tenemos, ¿no? Recién hablamos de la teoría y la práctica. Nosotros tenemos que hacer que esto se plasme en una realidad concreta, que el ciudadano perciba que por ser consumidor en ciertos casos goza de ventajas palpables, ¿no? Que puedan ser debidamente acreditadas. Por eso el legislador excluyó esta idea genérica de consumidor expuesto, pero lo mantuvo, a mi entender, para los casos en los cuales me parece que merece la tutela. Se mantienen, obviamente, en los casos en los cuales el consumidor se encuentra expuesto a prácticas comerciales abusivas. Esto lo dice el Código Civil y Comercial, ya estaba, pero lo que hizo el Código Civil y Comercial fue profundizar la protección del consumidor frente a prácticas abusivas, elevando el estándar de lo que se denomina la dignidad del consumidor. Ustedes saben que la ley se refiere a los principios que emergen de los tratados de derechos humanos. Fíjense que ahora hay una pauta orientativa para los jueces y para la autoridad administrativa mucho más clara acerca de, señor proveedor, no se trata solo de cumplir con las obligaciones, sino hacerlas en el marco de cierto estándar de respeto y de dignidad para con su contraparte. No digo cliente porque no necesariamente la relación de consumo se construye con un cliente. Por lo que decíamos antes de que no necesariamente está asignada por la existencia de un contrato. Entonces me parece que el bystander, lo que tenemos ahora es un bystander acotado a las circunstancias que el legislador entendió que merecen la tutela. Se mantiene, obviamente, la protección del expuesto a los daños que emergen de las relaciones de consumo. Porque esto ya lo había decidido la Corte en el caso Mosca antes del 2008, cuando se incorpora inclusive la figura del consumidor expuesto, genérico de la Ley 26.361. El anteproyecto de Código Civil y Comercial pretende ponerle más previsibilidad a la noción de consumidor expuesto y desarrolla en la definición de consumidor justamente casos frente a los cuales el consumidor expuesto está protegido. No son todos los casos, como era en el texto del 2008, son en los que entendimos, modestamente, y esto es obviamente sujeto a discusión, que el consumidor expuesto debe gozar de la tutela del régimen protectorio.
En definitiva, entiendo que el bystander sigue existiendo, que es importante mejorar la redacción de la norma en términos de cuáles son los supuestos frente a los cuales la ley va a proteger al sujeto como consumidor frente a ciertas prácticas o ciertas circunstancias ante las cuales se encuentra expuesto, y creo que esto es un poco lo que apuntó el anteproyecto a resolver. Por lo tanto, decíamos, el derecho del consumo propone un modelo de tutela de cierto tipo de debilidad, pero no de la debilidad de manera genérica. Y finalmente, antes del cartel de la tarjeta amarilla, ¿no?, que decía el reglamento, estaba lista, ¿no? Estaba ahí. Antes de la tarjeta amarilla. Está bueno, ahí lo vi en el reglamento, que te sacan, es como un poquito potente, ¿no? La roja ya es. Vamos a evitarla. Si ustedes hacen, y esto después si quieren lo compartimos, porque yo hice un trabajito así de relevamiento, la jurisprudencia, o sea, jurisprudencia en materia de consumo hay un montón, pero sobre todo si uno selecciona sentencias en las cuales se haya debatido la existencia de un consumidor, ¿no? Porque a veces se da por sobreentendido, pero cuando los jueces empiezan a analizar si efectivamente estamos frente a un consumidor, vamos a encontrarnos. En el derecho argentino yo no he encontrado ninguna sentencia donde efectivamente, creo que una, tengo que ver un poquitito, pero ninguna en la cual los jueces efectivamente se pongan a analizar si se trata de un débil jurídico. Se ponen a analizar si encuadran en la ley, con lo cual eso me deja bastante tranquilo, porque la práctica jurisprudencial demuestra que la consigna está clara. Es el legislador el encargado de definir el modelo de debilidad. Si uno va a la jurisprudencia española y europea, es igual. Y eso también lo tengo bastante relevado. Digo bastante porque uno siempre tiene que cubrirse, ¿no? Alguno te dice siempre, no, pero yo tengo un fallo, por eso dije bastante relevado. A pesar de los sistemas que hoy ayudan muchísimo, ¿no? Ponen las voces y más o menos está cubierto, bueno, aparece siempre alguna perlita en la jurisprudencia. Y finalmente, finalmente va en serio, me parece que aparece una cosa interesante. Decimos, relación de consumo, un derecho que se construye sobre la base de las normas que integran esa relación de consumo, un mecanismo de resolución de conflictos de interpretación sobre la base de la solución más favorable. Por lo tanto, entre dos opciones elijo la respuesta normativa que convenga al consumidor. Pero ¿qué pasa cuando la duda versa sobre la existencia o no de un consumidor? Ya no sobre la debilidad jurídica o no, sino sobre el encuadramiento del sujeto en la definición que da el legislador. ¿Qué pasa? Pocas veces, pero sucede. Y ahí en el derecho argentino no hay una solución. Sí hay alguna insinuación doctrinaria, pero sí la tenemos, por ejemplo, en el derecho europeo para ciertos supuestos. En la directiva, por ejemplo, se refiere a determinar el destino principal, porque muchas veces el destino mixto nos orienta bastante. Bueno, ustedes seguramente sus teléfonos móviles los usan para la actividad profesional y para su vida privada, con lo cual pareciera que son de ratos consumidores y de ratos no. Pero sin embargo, evidentemente ese contrato está gobernado por las normas del derecho del consumidor. Con lo cual, estos criterios permiten muchas veces dilucidar estos conflictos de interpretación ya en relación a la aplicación o la aplicabilidad o no del derecho del consumidor. Pero si no hubiera señales, a partir de cuestiones probatorias que puedan orientarnos acerca del destino principal, yo me inclino a promover, casi diría la única excepción a esa objetividad que plantea la definición de consumidor, en el sentido de cuando existan dudas acerca de la aplicación o no del régimen de consumidor, estemos a favor de la aplicación del mismo, ¿no? Por ser un sistema protectorio que lógicamente se refiere a un sujeto que tiene además resguardo constitucional. Por lo tanto, diría que en ese único caso podríamos considerar la aplicación del régimen de consumidor si no tenemos claro que el sujeto encuadra en la definición del legislador. Con lo cual muchas veces la sugerencia que uno le da a los colegas es decir, bueno, si no logra poder convencer al juez que el sujeto encuadra en la calidad de consumidor, por lo menos hágalo dudar, ¿no? Como para que, ante la duda, bueno, la aplico, ¿no? Y si defiende la empresa, haga todo lo contrario, ¿no? Trate de brindarle toda la certeza que pueda. Bueno, yo quería compartir con ustedes un poco estas ideas que son un poco la base, ¿no? El sustrato del derecho al consumo, que tiene que ver con cuándo lo aplicamos y sobre qué construcción normativa resolvemos los conflictos de consumo, y esta idea acerca de la construcción del concepto de consumidor de base objetiva, y que en todo caso me parece que la discusión siempre va a pasar por mejorarlo, insisto, creo que orientado en la pregunta a quiénes queremos proteger y no tanto por esta cuestión a veces un poco ciega, decir ampliémoslo y no sabemos para qué. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
siempre un lujo escuchar al doctor Weintraub, la verdad, una maravilla. No es que seamos amigos desde hace mucho tiempo, pero una maravilla, hace honores a todos sus títulos y antecedentes. Bueno, el doctor va a presentar a nuestra segunda panelista, que también doy fe que es maravillosa. Recién la presentamos, así que doctora Purga. Bueno, hola, buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecerles que estén aquí con nosotros, que nos acompañen, que nos escuchen, y necesito empezar y destinar unos minutos a 3 agradecimientos. El primer agradecimiento es a la doctora Paz y a Cava, a nuestros anfitriones. Organizar estas jornadas es un esfuerzo enorme de logística, en particular con disertantes como yo que les cambian los planes a último momento. Me han resuelto todas las dificultades que he planteado y la verdad que todo está saliendo estupendamente bien. Pero en segundo lugar, y no por ser menos importante, quiero agradecer a la Federación Argentina de la Magistratura, en particular a Ariel Aliza, su presidente. Más allá de que tengamos un vínculo personal y que nos apreciemos, él tiene una mirada de lo que es este espacio federal de nosotros, los jueces provinciales, estaduales, locales. De nuevo, jueces provinciales, entre los que me encuentro y tengo el honor de pertenecer, porque nosotros somos los que recibimos un gran peso de las causas que ingresan al sistema judicial. Nos especializamos de modo tal que el presidente Ariza piense que en estos espacios nosotros podemos compartir y pensar juntos y encontrar nuestras dudas y tratar de resolverlas como podemos, es algo que yo le debo agradecer personalmente. Y por último, debo agradecer a mi colegio profesional, a la prestigiosa Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba, a su presidente, el doctor Paoloni, y a Víctor Vélez, el director del Instituto de Estudios de la Magistratura, con quien comparto la dirección, por haber pensado que yo podía poner un poquito de la voz de Córdoba en todos estos problemas, y esto me lleva derechamente a lo que quiero comentar con ustedes. Voy a necesitar asistencia, así que me van a ver que levanto la mano para que vayan pasando las placas. Me he hecho preguntas, vengo a compartir preguntas con ustedes. Voy a tratar de responderlas y voy a tratar de ser muy honesta intelectualmente, porque voy a plantear cosas que quizá distan de ser pacíficas, pero yo les voy a contar cómo pienso y los voy a tratar de provocar que ustedes piensen también conmigo. En rigor, este título debería tener también signos de preguntas, porque yo me pregunto muchas de las cosas que ha planteado correctamente Javier. Cuando nos encontramos solos en el despacho frente al caso, realmente nos hacemos todas estas preguntas que vos, Javier, nos provocas a que nos respondamos. Bueno, lo primero que quiero decirles es lo siguiente. Miro el derecho de consumo como una cuestión que es una herramienta de argumentación que tiene que ir para nosotros, los operadores judiciales, al centro. ¿Qué quiero decir con esto? No es ideología, es una herramienta de argumentación los que yo les voy a proponer que tenemos que desarrollar. Porque yo entiendo que las relaciones de consumo, y en general se entienden, ponen en nervio 2 cuestiones muy sensibles. Por supuesto, las garantías fundamentales del hombre, de los débiles a los que tenemos que proteger, que consumen un campo de riesgos y de abusos, pero también la responsabilidad social de la empresa, que debe asumir métodos que son de producción y de distribución, tanto de bienes como de servicios masivos, que la verdad es que imponen esquemas uniformes de contratación. Esa dinámica comercial impide esa negociación particularizada en este tsunami que plantea Javier, que es el derecho de consumo, que nos atraviesa a todos. Pensemos solamente en el área de los seguros, de los bancos, del transporte, del financiamiento para el consumo, de las tarjetas de crédito. Y allí, entre ambas realidades que se ponen en tensión, aparece el rol activo del Estado en la etapa de la ejecución del contrato y en la de mirar las disfuncionalidades que trata de enervar con medios de tutela administrativos y judiciales. Y con un particular e importantísimo rol del Ministerio Público Fiscal para mí, cuestión en la que avanza el anteproyecto, no lo suficiente, pero ya después explicaré por qué. Enlazando todas estas materialidades,
aparece el gran tema que me preocupa a mí y que es en el que me parece que tenemos que aprender a razonar los jueces, que es el orden público económico de protección como valor esencial, pero que ayuda a proteger al débil, pero que exige, que reclama una interpretación mesurada, propiciando una mirada equilibrada de los marcos protectorios, al menos en lo que yo entiendo. Segunda placa, por favor, la que dice contenido. No sé si aparece. Muy bien. Allá está. De esto voy a hablar. Voy a hablar del orden público y voy a hablar de 3 cuestiones que son sensibles en la aplicación concreta. Lo mío es muy práctico, es de mucha práctica judicial. Y les aseguro, es de dudas. Voy a tratar de resolverlas con ustedes. Y voy a tratar de también ser honesta intelectualmente cuando yo plantee algo y diste de ser pacífico lo que yo propongo. Siguiente, por favor. Vamos con el orden público. La noción. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, van a encontrar muchas nociones de orden público. Es un concepto cuya determinación depende de su carácter evolutivo, es contingente. Porque las creencias comunes de cómo se tutela el bien común responden por lo menos a 3 variables, las variables espaciales, políticas y temporales. El tema es muy complejo. Por eso, para mí, siguiendo a un filósofo francés, yo lo que creo es que el orden público muchas veces es una noción de contenido variable. Y ojo, puede ser una herramienta muy preocupante para los jueces. Por eso yo voy a tratar de poner en cauce esta cuestión. Simplemente como disparador los hago reflexionar en las cuestiones de género. ¿Cuántas cosas eran propias del ámbito del humor instalado en un contexto social aceptado que hoy no serían tolerables? Entonces, ojo con el orden público también como concepto abierto en ese sentido. Siguiente placa, por favor. Bien, concretamente es un recurso de técnica de argumentación, porque ese recurso de técnica de argumentación del orden público para nosotros tiene 2 consecuencias prácticas para los jueces: la imperatividad y la irrenunciabilidad. ¿Y cómo es eso en el derecho de consumo? Vamos con cada una de ellas. ¿Qué es la imperatividad? Implica que la norma asigna un determinado derecho y que éste constituye un simple derecho futuro o en expectativa o eventual hasta que se produce el supuesto de hecho. Esto es importante. Este dato temporal es importante para lo que luego yo les voy a proponer. El derecho lo asigna, lo protege, lo asegura a la persona de una manera obligatoria y que cualquier acto que se celebre en contra de esta tutela que tiene la norma, que la refuerza con carácter imperativo, lo que ocurrirá es que tenga ese acto o esa disposición un déficit que es la nulidad. El cuento es, ¿qué tipo de nulidad? Voy a tratar de responder. La otra gran herramienta que traen estos estatutos protectorios es la irrenunciabilidad. Y este es un tema muy delicado. La irrenunciabilidad, entiendo, y esto ya voy a dar 2 autores que tienen disenso con esto que yo voy a expresar. La irrenunciabilidad no se deriva necesariamente de la imperatividad. Es un principio la imperatividad. La irrenunciabilidad puede estar. El estatuto de la ley del contrato de trabajo, que es un estatuto súper protectorio, lo contiene en su artículo 12, pero la ley de defensa del consumidor no, y entonces tendremos que ver cuándo este efecto lo tenemos que predicar. Razonemos solamente, yo tengo mucha formación y mucho amor por el derecho civil. Pensemos en la prescripción. La prescripción es imperativa, sus normas son de orden público, pero es renunciable una vez consolidado ese derecho. 2533 y 2535 del Código Civil y Comercial de la Nación. Siguiente placa, por favor, la que dice argumentación judicial. Siguiente, por favor. Bien. Hablar de argumentación judicial, que es nuestro trabajo, es hablar de técnica jurídica, es hablar de cómo razonamos los jueces.
Tratándose del debate judicial, el debate judicial para nosotros tiene que terminar necesariamente en la sentencia, y la sentencia tiene que ser, por supuesto, argumentada. La decisión es, en fin, el producto de haber mirado con mucho respeto las argumentaciones de las partes, pero sobre todo los hechos. En ese contexto, la argumentación judicial se observa como un ejercicio de evaluación de los argumentos que nos han traído quienes nos entregan el conflicto para que se los resolvamos. Nuestras decisiones me pareciera que tienen que asumir la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad, porque cuando un juez no da ninguna razón en su fallo o lo sustenta en argumentos metajurídicos, lo que hace es incurrir en arbitrariedad, y la peor arbitrariedad es la de no haber fallado. La exigencia de justificación y el orden público tiene mucho que ver con esto, porque a veces lo invocamos como si fuese una norma, una herramienta de clausura que nos permite justificar cualquier cosa. La exigencia de justificación nos exige explicar por qué en una determinada situación nosotros vamos a declarar que una determinada pauta del derecho de consumo es de orden público y por tanto no se puede perforar. La exigencia de justificación para nosotros, para los jueces, significa que las decisiones no son ni evidentes ni arbitrarias, porque lo evidente no necesita justificación y lo arbitrario derechamente prescinde de ella. Siguiente placa, por favor, la que dice argumentación judicial. Estamos perfectos. Me va siguiendo perfecto el operador. Gracias. Muy bien. Podríamos decir que argumentar es dar un conjunto de razones o pruebas en apoyo de una conclusión. Pero pese a lo anterior, lo que tenemos que advertir es que no todo razonamiento jurídico se traduce necesariamente en un argumento lógico. Pues hoy en día también, muchas veces en nuestras sentencias, en particular en este área tan sensible, utilizamos argumentos dialécticos, retóricos, tópicos. No me voy a meter en ese lío de los especialistas en argumentación, pero quiero hablar de la seriedad con la que nosotros tenemos que utilizar esta herramienta de argumentación. Aquí aparece el orden público, utilizado frecuentemente con apego a quizá a veces formas desviadas de argumentar, cuando en rigor lo que debiera hacer es enderezarse sobre la primera y principal forma, que es el razonar lógico. Cuando uno dice por qué una norma es de orden público, tiene que identificar por qué las partes no pueden avanzar perforando esa garantía que nosotros vamos a tutelar respecto de esa parte débil en esa relación asimétrica. En realidad el orden público tiene para el mundo jurídico múltiples manifestaciones. Ya dije que con Perelman llegué a la conclusión que es una noción muchas veces abierta y van a encontrar montones de definiciones de orden pública. Las que yo les propongo en este Power, que lo voy a dejar para disposición de todos ustedes, es la que yo utilicé y articulé en 2 artículos que escribí, pero van a encontrar bastantes definiciones de orden público. Pero en términos generales lo que podemos decir es que integra el orden público todo aquello que viene impuesto por la ley y actúa como límite a su libertad. De este modo, en el derecho privado, actúa concretamente como un límite a la autonomía de la voluntad, en virtud de la cual resultan nulos los actos o contratos cuyo contenido sea contrario a los intereses colectivos de una comunidad. Y como decimos, el derecho privado presenta grandes bolsones de asimetría negociales. Recién Javier, con acierto, decía que el primer contrato asimétrico que emigra del Código Civil y Comercial del Código Civil argentino fue el contrato de trabajo. Aparece ahora este segundo gran bolsón de asimétrico, que son las relaciones de consumo, pero todavía falta uno, la relación entre expertos y profanos. Estos bolsones de asimetría hace que nosotros como operadores jurídicos nos enfrentemos a un cambio de era. Y si el derecho tiene como una de las funciones buscar lo objetivamente justo, entonces no se puede desacoplar de los pulsos vitales, que a veces son variables, Y ya decía von Heering que no bastan con meras abstracciones todas estas soluciones que nosotros pensamos para proteger, sino que tenemos que morder la realidad. La realidad esa que yo les presentaba en la primera placa, la del usuario débil, pero también la de la empresa, que tiene que enfrentar esta responsabilidad que significa poner en el campo del consumo bienes y servicios. Son ambas miradas las que hacen necesarias. Muy bien.
en esa rama especial de consumo no se puede desatender que se presentan y se producen servicios en forma sistemática, que se regulan para un número indeterminado de clientes, que hay tráfico en escala, las empresas se someten a relevantes presiones de competencia según exigentes condiciones de mercado. Eso es duro para las empresas, pero también es un campo de riesgos y de abusos. Por ende, no puede razonablemente admitirse que resulten suficientes para el mundo negocial contemporáneo esas viejas rígidas formas de contratación. Tiene razón Javier. La mayoría de las situaciones que recibimos en el sistema judicial están atravesadas por el fenómeno del consumo. Y lo que interesa reflexionar es que la negociación individual es francamente improbable en el ámbito particular. Pensemos en todas estas ramas que hemos analizado. Y para los jueces, concretamente, esto nos presenta 3 desafíos. Siguiente placa, por favor. El primer desafío es el problema del principio de congruencia. Bueno, la cuestión lista de ser pacífica. De todos modos, creo que ya hay razonable consenso en que el derecho de consumo, invocado o no invocado, se aplica. El juez identifica, como dice Javier, la existencia de esta relación asimétrica y debe aplicar la norma. Esto no significa solamente la aplicación de una ley, sino, como también acabábamos de comentar, principios y fuentes de carácter constitucional, protectorio para la parte más débil, por supuesto, y el juez acá tiene un problema, porque en principio esta aplicación de oficio de la Ley de Defensa del Consumidor lo corre del paradigma de la neutralidad del rol de árbitro entre ambas pretensiones. Pero, si debe a veces integrar el contrato, si debe a veces purgar inequidades, si debe a veces advertir asimetría, jamás debe alejarse de la imparcialidad. Vamos de nuevo al abstract, a la idea principal que les presenté al principio. No podemos dejar de ser imparciales. Miramos las dos cosas, al sujeto débil, pero también a la empresa. Expurgamos los déficits, pero miramos las dos realidades. Bueno, la aplicación del principio de oficio, de los principios de oficio, nos llevan a el tema de la aplicación del principio indubio pro consumidor. Segundo gran desafío que tenemos quienes interpretamos. Un primer problema, y mejor lo dijo Javier que yo, es advertir la calidad de consumidor y de proveedor de las partes intervinientes en el negocio de consumo. Para mí, Javier, la nota tipificante no es tan objetiva, porque identificar para mí la calidad de consumidor me hace apuntar y me hace mirar en los hechos cuando yo abro el expediente si ese sujeto que ha sido afectado por ese acto o contrato de consumo ha ido con una nota de profesionalidad a contratar. Eso es lo que yo pienso. Para mí define lo que yo busco, pasando hojas y hojas, es mirar cuál es el objeto propio de este sujeto que contrató y si su acto de adquisición o de toma de servicio no tuvo notas de profesionalidad para advertir los vicios que tenía este acto de consumo. Para mí entro y protejo. Lo que se advierte es que se efectúa una aplicación parcial de la normativa y que se da al texto del artículo 50 un alcance que no guarda relación con el resto del ordenamiento del que forma parte. También Javier lo planteaba recién muy correctamente. El Estatuto de Consumidor es eso, un estatuto. Es la ley, es la Constitución, son los principios que están en el Código Civil y Comercial de la Nación. Los tuitivos y los de cada contrato. Y los de cada especialidad. Siguiente placa, por favor.
Muy bien. El caso ERCON. Si podemos avanzar hasta donde está el caso ERCON, que debiera ser la número 12. Bueno, este caso a mí me encantó. Debo reconocer que es una disidencia de la doctora Hayton en un caso que fue resuelto con la plancha, con el artículo 280, con el cerciorari. Bueno, miren los hechos. Era una ejecución hipotecaria. En el marco de esa ejecución, el síndico de la quiebra de ERCON Sociedad Anónima se levanta contra esa sentencia que había admitido una excepción de prescripción opuesta por el ejecutado, fallido, con sustento en el artículo 50 de la ley 24.240. Por eso dije que se le da al 50 un alcance que a veces no lo tiene. La decisión fue confirmada por el Superior Tribunal Local, que entendió que dado que la actividad desplegada por las partes se encontraba alcanzada por la Ley de Defensa del Consumidor, resultaba aplicable el plazo trienal de prescripción, con lo cual la acción fue desestimada. A raíz de ello, el síndico de la quiebra dedujo recurso extraordinario, la Corte lo cierra con el 280 y la doctora Hayton, la placa siguiente por favor, ¿dónde está la foto? Allá. La doctora Hayton me parece que pone el tema en el centro y en la clave de cómo debemos razonar en esta materia. Primero, es disidencia, pero me parece que lo más importante del aporte de la doctora Hayton es que reclama en su fundamentación que no se pierda de vista que se trató de una acción de cobro derivada del incumplimiento de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Y en ese contexto, agrego yo, cabe indagar acerca de las disfuncionalidades que puede presentar un contrato de financiamiento para el consumo. Es lo que hacemos los jueces. Cuando a nosotros nos llega un caso a sede judicial, tomamos la Ley de Defensa del Consumidor, miramos qué tipo de contrato y repasamos el índice de la ley para ver cuáles son las disfuncionalidades típicas de ese contrato que estamos recibiendo en conflicto. En este caso, en una operación de venta a crédito, lo que son las diversas asimetrías normales son las tasas de financiación, el abuso, la afectación al deber de informar. Nada de ello estaba discutido en la especie. En esa línea, cada contrato físico de consumo presenta disfuncionalidades y basta revisar las pautas de la ley, pero también la abundante jurisprudencia nos brinda de cada uno de esos contratos típicos que nos trae la ley para ver si tiene ese contrato especificidades disvaliosas en alguna cláusula, pero no es un tsunami que se lleva puesto todo el orden público, en mi opinión. Entonces, ¿cuáles son los límites? Lorenzetti en Consumidores se pregunta si pueden ser declaradas todas y cualquier cláusula de un contrato de consumo disfuncional. Y comenta cómo la directiva de la Comunidad Económica Europea siempre deja intacta la cláusula relación precio-bien o retribución de servicio, desechando intervenir en ellos. Ahí dejo expresada cuál es la pauta específica. ¿Por qué? Porque mi amigo, si usted no tenía claro con el tema del precio, no hubiera contratado. O sea, ese es un piso mínimo, que eso no se expurga. Ojo, salvo que sea un caso de discusión del camino de acceso al consumo, de afectación a la obligación de informar, de que no se haya conocido perfectamente la tasa de interés, sus componentes, etcétera, etcétera, todo lo que dice el artículo 37, ¿sí? Entonces ese es el primer aporte que nos da el voto de Hayton para valorar cómo me pareciera que tenemos que razonar los jueces. Segundo gran tema de ERCON para mí, de la disidencia de la doctora Hayton, el alcance de la tutela respecto de un plazo de 3 años especial acotado que beneficia al deudor. Y dice, me parece que es útil leer ya las palabras de la doctora Hayton, autora del voto, lo siguiente:
que solo a mayor abundamiento y frente a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde señalar que la solución aquí propuesta se ve reafirmada en la actualidad por la nueva redacción del artículo 50 de la citada ley, según el texto, En cuanto redefine el alcance de la prescripción de 3 años, al precisar los únicos supuestos que resultan comprendidos por dicha normativa, disipando cualquier duda que su anterior redacción hubiese podido suscitar al respecto. Y aquí voy a hablar muy bien del anteproyecto a la Ley de Defensa al Consumidor, elaborado por esta comisión, donde está no solamente Javier, sino mi queridísimo colega y amigo Federico Osola, otro amigo Gabriel Stiglitz. Y entonces a mí me parece que el anteproyecto en el artículo 183 nos da la clave en consonancia con lo que fue este voto de Hayton. Yo entiendo, Federico, porque con acierto el nuevo artículo 183, si se aprobara, distingue en materia de prescripción las acciones judiciales por separado, distinguiendo de manera separada las concedidas al consumidor contra los proveedores, abroqueladas en el plazo especial, de la de estos últimos contra los consumidores. Tercero, que para mí es tan valioso en este voto de Hayton en disidencia, no puede perderse de vista el contexto. Se trataba de una ejecución colectiva, también presidida por el orden público, artículo 274 de la ley 24.522, entre muchísimos otros, en donde, y hoy yo como vocal de Cámara con esa competencia también, advertimos que el deudor en el tobogán del desquicio negocial que conduce a la falencia, cuando menos abandona las acciones de cobro. Entonces también era un problema de hacer dialogar las fuentes ahí. Y por eso me ha parecido tan valioso ese voto y tan acertada la reforma que propone el anteproyecto en el artículo 183. Voy a decir algunas otras cosas que no me gustan, pero bueno. Hubieras terminado con las que te gustan. Bueno, pero después voy a hablar de lo que es la fundamentación y voy a terminar con eso del anteproyecto. O quizá, ya que lo anticipé, lo adelanto. La verdad es que recomiendo el tema de la lectura, de la fundamentación del anteproyecto. Me acaban de pasar tarjeta, Mario. Del anteproyecto. La verdad que es un placer leer la metodología, la claridad conceptual, la honestidad intelectual con la cual se plantean y se propician las reformas. Todas las cosas que reclamábamos de los fundamentos del proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación, todas esas falencias están en esta apasionante lectura de los fundamentos del anteproyecto cuya lectura recomiendo. No en todos los aspectos estoy de acuerdo, ya vamos a ir con el tema del Ministerio Público Fiscal, voy a tratar de cerrarlo todo lo rápido que pueda. Voy a saltar el tema de la problemática del seguro, saltémoslo por favor si me acompañan. Ya les digo a qué les va a quedar el PowerPoint a disposición de ustedes. Voy al tema de la renuncia. Es un tema apasionante. Es un tema apasionante porque recibimos en el sistema judicial muchas veces procesos en donde vienen acuerdos que tienen renuncias y donde hay responsabilidad solidaria. No estoy de acuerdo con que la solidaridad de ninguna manera se justifique en la ley, Javier. Yo creo que en algunos casos sí, pero ya ahora voy a explicar por qué. Bueno, ¿qué dice el Código Civil y Comercial de la Nación de la renuncia? ¿Qué es el problema que nosotros tenemos cuando nos saltan estas cuestiones de transadas, a veces con un codemandado en esta cadena de comercialización y con otro no, y se sigue la pretensión contra el otro? El código dice que las leyes en las que está interesada el orden público no pueden ser dejadas de lado por los particulares, el 12, y que no se puede acordar sobre la materia conforme ello sea prohibido por dichas normas. Ojo con esto, por favor, va a quedar el PowerPoint.
Miren con mucha precisión el artículo 386. El artículo 386 dice que tacha de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público. Ojo, muchos dicen, todo es nulo, lo que se pacta en contra de la... No, no necesariamente. No obstante, punto y coma, y ya sabemos cuando ponemos punto y coma o decimos un pero o agregamos una coma, vamos a negar parcialmente lo que acabamos de afirmar. Aclara que son de nulidad relativa los actos a los cuales, leo textual, anótenselo por favor, porque acá está la clave en el 386. Los actos a los cuales la ley impone esta sanción solo en protección del interés de ciertas personas. Acá está la clave, en mi opinión. Siguiente placa, la número 21. ¿Qué significa esta distinción? Se debe deslindar el acto u objeto del contrato que tiene un déficit que apunta al interés social indeterminadamente considerado. Caso grueso, los contratos de objeto prohibido o de objeto ilícito. En ese supuesto, claramente, la nulidad es absoluta. Esto es diferente al defecto de la cláusula o su funcionamiento que afecta a un interés particular, donde la sanción es de nulidad relativa. Disculpen que tenga este modo de marcar con tanto énfasis las ideas, eso es el defecto que tenemos los docentes. Me falta pararme y empezar a hablar. Bueno, este es el sentido de la nulidad en el orden público del derecho al consumo, en mi opinión. La cuestión dista de ser pacífica. Hay quienes no piensan así. Baroselli y mi amigo Alejandro Chamatropoulos, con algunas diferencias en cuanto al tiempo. Pero ahora quiero ir a ver si podemos hacer un juego lindo dialéctico con vos, que has sido autor del anteproyecto, ya lo hablo con ustedes también. En el conflicto de consumo, en esa mirada del conflicto, hay dos intereses. El interés del particular, ese sujeto que vino, que es un reclamante para nosotros, y tenemos que convocar al Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal es también parte de los procesos de consumo. Adviértase que puede haber, entre ese acto de consumo, un concatenamiento de conductas disfuncionales del proveedor profesional que, en mi opinión, son las que justifican la intervención del Ministerio Público Fiscal y la imposición de sanciones o puniciones. Dos intereses distintos. El usuario, quien es su representante técnico, defiende sus afectaciones a sus intereses particulares. En mi opinión, el rol del Ministerio Público Fiscal, y esto lo tengo escrito, Javier, en 2 artículos de las revistas de la facultad y en uno del Dial, defiende un interés que es diferente. Para mí debería ser el natural titular de la pretensión punitiva. El Ministerio Público Fiscal, exclusivamente. Y el otro tema es el destino. ¿A dónde van esas multas? Bien, como les digo, las posturas son distintas, pero lo que yo les propongo es una reforma, implica una reforma muy profunda de la ley más de la que se propone. Y debo decir que el anteproyecto avanza en un muy buen sentido, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque habla de la responsabilidad concurrente, los que nos resuelve un montón de problemas, pero no es suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué nos resuelve el tema de la responsabilidad concurrente en la cadena de profesionales? Porque nosotros a veces tenemos claramente las conductas disfuncionales en uno de los miembros de la cadena y en otro no. Y a veces tenemos desistido el proceso contra uno de ellos. Les doy solamente un último caso que tuvimos. En el caso de una estufa, iban contra el fabricante y contra la comercializadora. Arreglan y presentan la transacción contra el fabricante solo por los daños directos y continúan la pretensión contra la comercializadora por una friolera de unos daños punitivos de 3 millones de pesos.
piensen lo importante que es el anteproyecto en este sentido, que nos autoriza a encontrar la responsabilidad concurrente. Ahora, en determinados casos debe ser solidaria. Es cierto que el anteproyecto, por supuesto, asegura la situación del market share, que ahí hay responsabilidad solidaria donde el usuario le es imposible saber dónde está el tema de el origen de quién tuvo esa conducta desaprensiva de avanzar produciendo aunque dañe. Entonces, vuelvo, la solución es que, en mi opinión, en materia de irrenunciabilidad de derechos, la irrenunciabilidad no está prevista específicamente por la ley de consumo. Por lo tanto, en todo el camino de acceso al consumo es cierto que todas las tutelas son indisponibles. Eso es así. Pero luego, cuando el derecho nació, cuando el derecho está consolidado, el caso de los contratos, del contrato que les acabo de contar, de adquisición de un bien mueble no consumible, en mi opinión, sí es renunciable. He ido muy rápido, dejo para ustedes, están todas las leyes especiales en la materia. Lo que quiero es, por favor, la placa 25, donde está, si pueden avanzar a la placa 25, donde está la precisa expresión del anteproyecto, que la verdad que coincido. El sistema de protección al consumidor es de orden público, dice con toda claridad, y eso nos autoriza a razonar ya de esa manera: no es válida la renuncia anticipada de los derechos de consumidor, cualquiera sea su modalidad. Anticipada, vamos de nuevo, lo dice claramente. No es válida la renuncia anticipada de los derechos al consumidor. Vale decir, todo lo que es camino de acceso al consumo, pero después es un derecho patrimonial incorporado y por lo tanto es disponible. Recomiendo, por supuesto, la lectura del anteproyecto. Les aseguro que el método es riguroso. Son honestos para decir cuando algo es discutible y son precisos y minuciosos para decir cuál es la fuente. Y ya termino, estoy con las redes. Me están sacando esta es la tarjeta roja, mírenla por favor. Bueno, yo lo que les quiero pedir a ustedes como colegas, yo tengo dudas, por supuesto, cada vez que tomo un expediente tengo dudas, me llevo el expediente en los hombros, razono, pero yo les pido que piensen que una mirada desapresiva de la delicada función de legislar y puede hacernos caer en el fácil expediente de resolver apelando al expediente del bien común muy próximo a la noción del orden público, y eso puede ser un camino riesgoso. Quiero hablar de un profesor de mi queridísima Universidad Nacional de Córdoba, Enrique Martínez Paz, quien relataba la preocupación de otro gran jurista francés, Henri Capitan, que ante la precisión de la noción de orden público como peligro que representaba para los individuos, decía Capitan: es fácil descubrir la inquietud del gran jurista, Martínez Paz decía esto, es fácil descubrir la inquietud del gran jurista y sociólogo francés, quien ha tenido la vocación a ideas tan generales, su derecho ha tenido vocación a ideas muy generales, a los grandes principios, todo lo que tenemos en el título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación. Y con ello se ha creído llamar a organizar el respeto de la dignidad humana, a asegurar las libertades individuales. No hay duda que, no obstante esto, el orden público puede ser invocado para justificar todo género de actos de policía y de opresión, capaz de legitimar todos los excesos. Estimados colegas, debemos asumir con rigor la delicada función que se nos entrega al permitirnos atravesar cada negocio con herramientas protectorias. Es muy difícil, pero esa es la apasionante tarea de administrar justicia. En una charla que mantuve con quien ha estudiado con mucha precisión la importantísima obligación de informar en el derecho de consumo, lo que impacta en la oferta, en general, también para cualquier contrato, mi colega y amigo y mi titular de cátedra, el doctor Carlos Gustavo Vallespino, me expresó la siguiente preocupación.
La exigencia del deber de información debe ser medida cuidadosamente para no afectar intereses que también merecen ser protegidos. Simplemente no he querido traducirles miedo y temor a decidir, sino a que seamos honestos, dejemos expresadas todas las cuestiones que hemos ponderado en la decisión, miremos los hechos siempre dicen todos, y que no perdamos el entusiasmo en esta apasionante tarea de administrar justicia. Muchísimas gracias. Hemos terminado esta conferencia, les agradecemos mucho a los doctores. No nos queda tiempito para, ya nos han venido a echar varias veces. Les agradecemos a todos la presencia y bueno, nos vemos en el resto. Quería pasar tanta información.